peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol. Aquí estamos, queridos amigos, hoy jueves cultural. Estaremos conversando sobre la trova yucateca, una tradición de este estado, de esta zona del país, una tradición muy antigua, una tradición que toca las puertas de mi corazón. La canción que escuchábamos hace unos instantes, algunos la consideran prácticamente el himno de Yucatán. Era la canción que mi padre solía cantar a mi madre, siendo mi padre yucateco, como los que me han escuchado lo saben. Una canción que se escuchaba en casa con muchísima frecuencia, y por eso la hemos elegido de nuevo para iniciar este jueves de cultura. Tenemos con nosotros a una invitada a quien le agradecemos enormemente su presencia en nuestro programa. Ella es la señora Ligia Esther Lara de Vázquez. Es vicepresidenta del Museo de la Canción Yucateca desde hace 6 años y fue representante del museo en la Ciudad de México por 12 años. Una persona que conoce esta amplia tradición, esta música que no es bolero, que independientemente de que sea interpretada por tríos, suele llamarse trova. Primero que todo le damos la bienvenida a Ligia Esther Lara de Vázquez, a quien con todo respeto y cariño le llamaremos por su nombre Ligia, como ella me llamará Rosita. Aparte tenemos la oportunidad de habernos conocido ya en otras ocasiones. Muchas gracias, Rosita, muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho y en lo que yo pueda servirles con todo cariño les puedo platicar acerca de nuestra música, nuestra muy querida música yucateca. La música yucateca ha dado la vuelta al mundo. Hay una enorme cantidad de melodías que muchas personas escuchan en cualquier parte de México, la República o del mundo, y no saben realmente su origen. Pero la primera pregunta que se nos antoja hacer es, ¿qué es la trova? ¿Por qué se habla de trova yucateca? Bueno, habría que remontarnos un poquito al siglo XIX. Por la posición geográfica de la península de Yucatán, pues los jóvenes yucatecos tenían oportunidad de viajar a Europa. Así que sus primeras composiciones pues tenían toda el corte de la música europea. No es sino hasta el último tercio del siglo XIX cuando nuestros compositores toman las formas musicales que surgieron en nuestra América, con nuestros, ¿cómo explicarte? Se inicia el cultivo del estilo troveril que había de desembocar en la canción yucateca tal como se le conoce ahora. Ese mérito le corresponde a Cirilo Vaqueiro Preve, conocido como Chancil, después a Fermín Pastrana, conocido como Huaycuc, que le pusieron melodía a los hermosos versos de don José Peón Contreras, de Fernando Celada, de Fernando Juanes y otros poetas de la época. Ya más adelante surge lo que fue la época de oro de Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez y Guti Cárdenas. Tenemos entonces aquí una historia que nos habla fundamentalmente de que la trova surge en base a los poemas de los escritores. Así es. Y son musicalizados por los músicos, pero no es el músico en sí mismo el que de entrada compone la letra. Al principio así fue, ya al pasar los años, el mismo que hacía la música
la hacía con todo y letra, o viceversa, el que hacía la letra le ponía la música. Bueno, ese sería el caso de Manzanero, ¿no? Que hace música y letra. Y varios más, desde luego. Y, sin embargo, sigue existiendo en una enorme cantidad de melodías. Yo que tuve la oportunidad de estar en el museo, en lo que se llama la Trova Nueva, pude observar que todavía prevalece una gran tradición donde en la música yucateca hay muchísimas canciones donde la letra es de una persona y la música es de otra persona. Efectivamente. Inclusive estamos tratando nosotros, el señor Juan Duch Mediz, que es el presidente de la Asociación del Museo de la Canción, tiene en mente hacer un concurso donde volvamos a las tradiciones antiguas, que se haga el poema y se musicalice. Desde luego también aceptaríamos canciones que del mismo autor sea la letra y la música. ¿Cuál es la diferencia entre bolero o trova? Y por otra parte, desde mi perspectiva, yo siempre he notado que las canciones yucatecas son verdaderamente románticas. No escuchas canciones yucatecas de venganza, efectivamente, de puñaladas traperas, ¿no? Y eso sí, de como me abandonaste, que te pudras en el infierno, ¿no? Efectivamente. O me corto las venas porque te fuiste. No, al contrario, es como, bueno, pues no estás, pero mi corazón seguirá amándote. Una característica muy particular. Es la finura de la canción yucateca. Entonces, bolero y trova. Podríamos decir que la diferencia, Rosita, es el ritmo. El bolero tiene un ritmo cadencioso. Y se dice, y es aceptado, que el primer bolero escrito fue Tristezas. Este bolero lo hizo un sastre de Santiago de Cuba. Nació un ritmo cadencioso y perduró y seguirá gustando a las nuevas generaciones. Con el paso del tiempo llegó a La Habana esta canción, de La Habana llegó a Puerto Rico y a México y se fue transformando. Al finalizar el siglo XIX ya el bolero había asimilado la forma que escuchamos ahora. Son dos secciones tradicionales y con un sentido amoroso, fino. La trova yucateca, en esa época, fue Cirilo Vaqueiro Preve, como dije anteriormente, quien comienza a musicalizar versos y fue pionero de la canción popular y destacó como autor de canciones románticas. También hizo canciones festivas, pero festivas finas, no con groserías, y jaranas, y es considerado el padre de la canción yucateca. Fíjate, nos dice sobre esta finura de la canción de Yucatán, de la música de Yucatán. Al mismo tiempo tenemos el gran contraste de las bombas yucatecas, ¿no? Bueno, esa es la parte festiva, con su picardía. Podríamos llamarle picardía yucateca, pero ya es otro tema. Es otro tema. Tendríamos que hacer algún día un jueves cultural sobre bombas yucatecas, ¿no? Uy, tenemos muchas. El licenciado Jorge Peniche, que perteneció al Museo de la Canción Yucateca, dejó libros preciosos acerca de bombas yucatecas, también de canciones, por supuesto. Entonces, ¿podríamos decir que la trova yucateca se ve influenciada por el bolero? Sí, definitivamente. Ya con el desarrollo de la radio a partir de 1930, ya con la televisión desde la década de los 50, pues han contribuido poderosamente a la difusión masiva de la música yucateca y el bolero. Ya a partir de 1967 surge Armando Manzanero con su reconocido talento musical y su gran inspiración y lleva nuestra música a todo el mundo. Armando ha recibido premios en España del Rey, ha recibido premios en Japón, en muchos países más. Don Armando es todo un señor. Comentamos sobre esa diferencia entre bolero y trova. El bolero, una música cadenciosa, la trova yucateca tiene otro tipo de ritmo. Ahí estaría la diferencia. Desde luego también tenemos otros ritmos, tenemos el bambuco, tenemos el ritmo de clave,
tenemos varios ritmos en la trova yucateca. Cuando nos hablas de bambuco, nos hablas de clave, estás hablando propiamente de ritmos. De ritmos, no al necesariamente interpretarlos. de instrumentos. No, definitivamente no. Con las guitarras se pueden tocar todos estos ritmos. ¿Quiénes han sido los grandes? Porque tú nos hablas del siglo XIX, nos hablas de la facilidad que había en muchos jóvenes de viajar a Europa. Efectivamente, para algunos era más fácil llegar a Europa que llegar al Distrito Federal, efectivamente. Ni qué decir La Habana, o sea, estaba casi a tiro de piedra, ¿no? Exactamente. Así que estos jóvenes viajan, regresan y toman las grandes poesías de yucatecos como José Peón Contreras, que merecería todo un programa, ¿no?, como escritor, Por supuesto. y van musicalizando algunos de esos poemas. Después se ve influenciado todo esto por el bolero. El bolero que nos llega de La Habana. Y después va tomando un ritmo propio. Ya propio, totalmente. Tenemos maravillosos compositores. Son tantos que me daría mucha pena omitir alguno. Sobre todo los de la época de oro. Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez. De los innovadores, Acereto. Tenemos grandes poetas, tenemos al maestro Luis Pérez Sabido, que precisamente ha hecho varios libros acerca de la antología de la canción yucateca. Le ha musicalizado a Armando Manzanero, No sé tú, que le grabó Luis Miguel, que tenemos Coqui Navarro. Bueno, son tantos que tendría yo que leer la lista. Claro. Solamente en el museo tenemos óleos de 73 de ellos. 73 se dice fácil, pero son muchos talentos y todavía nos faltan. ¿A qué le podemos atribuir, Ligia, que Yucatán haya dado toda esta riqueza, toda esta aportación? Ahorita mencionabas a Luis Miguel, ¿no? Y Luis Miguel de alguna forma como que resurge con una fuerza grandísima a través de interpretar boleros. Muchas personas, y confieso que yo misma, no sabía que la canción Usted es la culpable, y yo no puedo cantar aquí porque los micrófonos truenan, ¿okay? Pero yo misma no sabía que esa canción, su letra, es de un yucateco. Moni Zorrilla, por supuesto. Y la musicalizaron en México. ¿A qué atribuyes tú que Yucatán haya dado tantos poetas? Dios mío, sería muy vanidoso decir, porque los yucatecos tenemos sentimiento, cultura. ¿Tendrá algo que ver con el trópico? Porque fíjate que También. en Centroamérica los nicaragüenses tienen fama de poetas. Los costarricenses siempre, cuando conocen a lo que ellos llaman un nicaragüense, dicen que la poesía está en la sangre de ellos, ¿no? Así es el pueblo yucateco. Todos, en una reunión, Rosita, alguien canta, alguien toca la guitarra, alguien declama, hay artistas. A la reunión que vayas, siempre hay artistas. Lo traemos en la sangre. Y si se han enamorado alguna vez, o nos hemos enamorado alguna vez, todos somos muy románticos. Bueno, y las canciones yucatecas son muy propias para enamorarse. Las serenatas, por supuesto. ¿Qué muchacha le dice que no al galán que le lleva serenata? Y aquí obviamente se sigue acostumbrando esto de forma habitual. Gracias a Dios. Yo sé que nunca besaré tu boca que
Y en esta melodía, queridos amigos, tenemos un ejemplo de este romanticismo. Sé que inútilmente te venero, pero aún así mi corazón está cierto de ese amor y no desea ningún mal. Al contrario, le dice que la adora. Así es. Hablábamos hace unos instantes sobre quiénes han sido los más importantes, o por lo menos los más representativos, porque hay muchísimos compositores, tanto en el área de música como en la poesía, que va acompañada por esta música. Sin embargo, hay una etapa que se llama la época de oro de la trova yucateca. Sí, Rosita, mira, esta etapa podríamos decir que comienza en 1920 a 1940. Es esta época de oro, donde surge con una fuerza muy grande la canción yucateca. Guti Cárdenas la lleva a Nueva York, la lleva a México, graba discos, hace películas y se empieza a conocer la trova yucateca a nivel internacional. Esta fue, digamos, una época de oro. Pero pues no quedó allá, muere Guti Cárdenas y a partir de 1945, 49, empiezan a poner música grandes artistas de México a las poesías de los yucatecos, y surge Bonita, surgen canciones que muchas veces ni saben los yucatecos que el autor de la poesía era un yucateco, porque le atribuyen al que hace la música la autoría de la canción. Luis Alcaraz, bueno, muchísimos músicos musicalizaron poemas yucatecos. Fue otra época muy hermosa de la canción yucateca. Después ya vienen, pues, los actuales, un Pastor Cervera, un Coqui Navarro, que le han grabado canciones en Italia, en Europa, en Estados Unidos, famosísimos intérpretes. Luis Demetrio, que ha hecho una antología de la canción, ha dedicado años de su vida a la canción. Artistas desde Angélica María hasta, bueno, películas, música de él. Realmente somos riquísimos. Yo no sabía, en por poesía ejemplo, y música. Y reconozco mi ignorancia, ya soy un poquito menos ignorante. No, Rosita. Pero no sabía que Guadalupe Trigo era yucateco. Sí, Alfonso Ontiveros, tuve la fortuna de conocerlo, se graduó de abogado para, pues, que sus padres estuvieran contentos de que hubiera hecho una carrera, pero su vida entera era la música. Y aunque aquí ya tenía sus grupitos musicales, al irse a México, allá es donde se da a conocer, triunfa. ¿Y cambia el nombre entonces? Sí, cambia el nombre. Se llamaba Alfonso Ontiveros. Alfonso Ontiveros, y cambia a Guadalupe Trigo como nombre artístico, porque el tipo de las canciones que empieza él a musicalizar era más de... no era trova yucateca, digamos, era una canción tipo México, tipo... no sabría cómo explicarte. Sí, porque no es ni ranchera, ni bolero necesariamente. Exacto. Pero vaya, canciones muy conocidas. Pues hasta podría yo decir algunas corrido, o pues la más famosa, que es la que le hizo a la Ciudad de México. Es un himno para el Distrito Federal esa canción. Mi ciudad. Curiosamente hecha por un yucateco. Exactamente. Como Agustín Lara escribió Granada, tal vez la canción... sin conocer España, porque según... Así es. Y una canción que muchísimos españoles piensan que es española y no tienen ni idea que es composición, música y letra de un mexicano, ¿no?
Nos encontramos con algunos datos curiosos. Me gustaría saber cuál fue la circunstancia de la muerte de Guti Cárdenas, porque vi allá una bala. ¿Cómo murió Guti Cárdenas? Bueno, Guti Cárdenas ya había triunfado, estaba en el apogeo de la fama, y entró pues a tomarse unas copas a un cabaret de México, y allá hubo una pues discusión que jamás se imaginaron que el hombre que lo mató haya sacado una pistola y le hubiera disparado. Pleito de cantina. Pleito de cantina. Y ni siquiera pleito, una leve discusión. Alguien acelerado, ¿no? Muy acelerado, que cortó la vida de un gran compositor. ¿Qué es la trova nueva? Rosita, no podría decirte que hay trova nueva y trova vieja o trova antigua. La trova siempre será trova. Esta canción que acabamos de escuchar de Armando Manzanero, pues es trova nueva. Es un bolero hermosísimo que ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, le estamos dando ahorita oportunidad a los muchachos muy jóvenes, porque hemos visto que hay muchísimo talento en todo el estado de Yucatán. Hemos hecho audiciones en el Museo de la Canción Yucateca a muchachos de pueblos cercanos con un talento increíble. Poesía hermosa, música hermosa, muchachos que van a tener éxito, van a ser los grandes del futuro. A ellos le llamamos trova nueva en realidad por su edad y por la forma en que interpretan las canciones, pues que ya le ponen metales, ya la adornan de otra forma, y les estamos dando un foro y un espacio para que ellos puedan expresarse. Desde luego, les aceptamos su música y hacemos que se aprendan dos de los grandes compositores que tenemos en el museo, para que no se vaya a olvidar esa hermosa tradición del Museo de la Canción. Entonces ellos presentan 2 o 3 canciones de ellos y cantan 2 o 3 de los compositores cuyos óleos están en el museo. O sea que el Museo de la Canción Yucateca está abriendo puertas para muchos jóvenes, definitivamente, compositores de música, muchos jóvenes con una poesía bella como escritores, y hay un foro donde pueden acudir. Exactamente, Rosita. Cuéntanos cómo se funda el museo, dónde está. Mira, Rosita, el Museo de la Canción Yucateca se fundó por un grupo de personas entusiastas a iniciativa de la señora Rosario Cáceres Vaqueiro de Manzanilla, precisamente nieta de Chancil, de quien hemos hablado durante el programa. Se funda el 5 de noviembre de 1978, hace 28 años, y su función principal es rescatar, preservar, promover y difundir las canciones escritas y musicalizadas por yucatecos de todos los tiempos, que forjaron una tradición que nos llena de orgullo. En un principio, pues el museo no tenía local, no podíamos exhibir todas las cosas. Y las personas que formaron la primera directiva de la asociación civil se reunían en haciendas, pero pues no era el objetivo del museo. Gracias a Dios, al ir creciendo el acervo cultural del museo, porque al saber de la existencia de esta asociación, los familiares de los compositores nos empezaron a obsequiar o a dar en comodato recuerdos, instrumentos musicales de sus seres queridos que ya habían fallecido. Tuvimos un primer local en los altos del exconvento de las monjas concepcionistas, que después fue una escuela, Cisneros Cámara, y ahorita es la Casa de la Cultura. Allá nos dieron en el piso de arriba un local para instalar el museo.
Pero además de todas las cosas que ya exhibía el museo, empezamos a hacer eventos mensuales y a veces hasta 2 veces al mes para difundir la música de los autores cuyos óleos exhibíamos. Ya no cabíamos. Y gracias a Dios, en el año 2000 nos dieron en comodato, siempre el gobierno del estado de esa época nos dio el local hermosísimo que ahora tenemos. Es una casona que tiene alrededor de 100 años, hermosísima, con unas estatuas de bronce, precisamente de la época de oro, de Pepe Domínguez, Guti Cárdenas y Palmerín, y tenemos una exhibición ya no solamente para ver, porque como somos un museo de música, teníamos que darle al público la oportunidad de escuchar la música de todos ellos. Ahora es un museo interactivo. Tenemos precursores de la música, desde los primeros sonidos mayas, después lo que hemos hablado durante el programa, el inicio de la trova yucateca, después tenemos una salita dedicada a Guti, que realmente Guti fue el boom de la canción yucateca. Tenemos a todos los demás de la época de oro y tenemos de música a los actuales. Nos falta, tenemos esta directiva que preside el señor Juan Elicio Duch Mediz, quiere hacer la sala donde van a estar una galería de óleos, que ya tenemos 73 óleos, y queremos hacer una pequeña sala dedicada a Armando Manzanero, que realmente nos ha dado fama internacional. He tenido oportunidad de estar en Praga, y conocen la canción Somos Novios de Armando Manzanero, en Budapest, en Viena, a donde he ido, he tenido la alegría enorme de saber que somos conocidos por nuestras ruinas, nuestra comida y la música de Armando Manzanero. ¿Dónde está ubicado el museo? Está ubicado en la calle 57 por 48. Es el barrio cultural de La Mejorada, es el centro de la ciudad. Es un acervo de cultura riquísimo y debemos de estar orgullosos. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. A nuestra invitada el día de hoy, Ligia Esther Lara de Vázquez, a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.